Buenas tardes y bienvenidos a todos. Es una alegría ver tantísima gente en este salón de actos y eso es gracias a Leandro, que tiene su club de fan. Bueno, es la tercera de las conferencias para conmemorar el 175 aniversario del Casino de Murcia y hoy, pues, Leandro Madrid Sánchez va a hablarnos sobre 1847, la fecha en la cual se inauguró el casino. Aunque la mayoría de ustedes ya le conocen, Leandro Madrid nace en La Palma en el año 1942, La Palma, Cartagena, ¿no? En 1942. Sin volcán. Tras concluir sus estudios de bachiller elemental, en 1961 ingresa en el Cuerpo de Artillería del Ejército de Tierra, donde hace carrera profesional, siendo destinado a la docencia de formación profesional en el Instituto Politécnico número 2 del Ejército en Calatayud, Zaragoza. Me parece que impartía la asignatura de Química, aunque también daba esporádicamente clases de Historia. Fue secretario de la revista Serviam de la Academia de Logística del Ejército y en el Centro de Estudios Bibilitano de dicha localidad es nombrado consejero supernumerario. Continuando con su carrera militar, en el año 1986 es destinado a la oficina de la Dirección General de Armamento en la fábrica de la pólvora de Murcia, puesto en el que se mantendrá hasta pasar a la reserva en 1999 con el grado de comandante. Su formación académica en Historia se inicia en el aula de mayores de la Universidad de Murcia, de donde se incorpora a los estudios reglados de Historia del Arte, obteniendo el título de licenciado en el 2007. Ha impartido desde entonces numerosas conferencias sobre temas de historia para distintas asociaciones y en el aula de mayores de la universidad también, tratando de las figuras de Felipe II, Alfonso XII, San Leandro, María de Molina, José Bonaparte, los Trastamaras, y un largo, etcétera. También ha actuado como pregonero de Semana Santa en las parroquias de Beniganim, Valencia, Pozo Estrecho y La Palma, Cartagena, y como mantenedor de la 61 edición de los Juegos Florales del Campo de Cartagena en La Palma. Pues con don Leandro Madrid y con 1847 vamos a pasar la tarde. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Loreto por su presentación, que aunque me dijo que la iba a hacer muy cortita, creo que se ha pasado un pelín, pero en fin, eso ha sido cosa de ella. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y deciros que me siento doblemente emocionado. Por una parte, el haber sido incluido por el grupo que lleva la celebración de los 175 años del Casino de Murcia para que forme parte de las 8 personas que van a dar conferencias. Sinceramente, yo llevo, como habéis oído, dando conferencias en el casino, pero esta es mi primera conferencia del casino, que no es lo mismo. Digamos que es más responsabilidad la que hay que tener de hablar de algo donde se está, que hablar de algo que está pero no se sabe dónde. Esta tarde he elegido como tema 1847. Año de fundación de la Sociedad Casino de Murcia, y yo lo he subtitulado Como pudo ser. El Diario de Murcia del año 47 del siglo XIX, o sea, el 12 de junio de 1847, publicaba una noticia que decía así: en el día de hoy fue constituida la Sociedad del Casino, firmando el primer acta los señores don Juan López Somalo, el señor Parra, Arsenio Arola, etcétera, etcétera, hasta 12 socios, 12 personas que iban a ser los primeros socios del casino. No los nombro porque los tenéis en la última revista del casino. Esta sociedad se constituyó y se formó, digamos que el club social era el Palacio de los Condes de Campo Hermoso, que estaba justo a continuación de este tabique, pero no queda nada. ¿Por qué no pongo diapositiva o transparencia o una película? Porque no he encontrado nada, porque no hay. Si de donde estuvo no queda nada y todo lo demás fueron palabras, yo me apunto a las palabras esta tarde.
Primera parte, el 12 de junio. La España de 1847 era una monarquía donde reina una joven de 17 años, Isabel II de Borbón, hija de Fernando VII y su cuarta esposa y sobrina, María Cristina de Borbón. Es decir, que los Borbones, al igual que los Austrias, aunque no tenga nada que ver con el casino, también practicaron la endogamia. Es decir, que el hijo de Isabel II era Borbón, 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 8 veces. España había dejado atrás la época absolutista y se había convertido en burguesa capitalista, gobernada por grupos políticos más o menos liberales. También había padecido 2 guerras civiles, la de la independencia contra la invasión de los franceses napoleónicos. Alguno puede pensar, esa no era civil. Sí, porque con la invasión de los napoleónicos se le unieron los que luego llamaron los afrancesados, o sea, españoles partidarios de Francia, o por lo menos del gobierno que llevaba en Francia Napoleón Bonaparte. Por tanto, sí que fue una guerra civil, en mi opinión. Y la carlista, que esa sí que lo fue realmente. Los partidarios de Isabel, los isabelinos, y los partidarios de su tío don Carlos, que hasta que nació ella se consideraba el heredero de la corona, porque Fernando VII, después de 3 matrimonios, no tenía hijos, ni mujeres, o sea, ni niñas ni niños, se le habían ido muriendo los que había tenido. Claro, nace Isabel II, Fernando VII inmediatamente cambia las normas que había y nombra a su hija heredera del trono, como es natural, a don Carlos, que ya se veía sentado en el Palacio Real, en el Salón del Trono, no le sentó nada bien. Había tenido lugar también la desamortización de Mendizábal, que supuso la venta de las propiedades de las órdenes religiosas para que fueran puestas en producción, así como otras medidas. En los 10 años, 1837, que terminó Mendizábal, 1847, año que estamos transcurridos, había surgido una sociedad burguesa de saneada economía, más o menos. Esta sociedad burguesa también tuvo en la pequeña y tranquila Murcia su naciente grupo. En los países europeos se habían ido formando asociaciones culturales y científicas, así como en algunas ciudades españolas. Murcia, de momento, no tenía ninguna, o al menos no he encontrado. Este grupo burgués murciano, con inquietudes económicas y de progreso industrial, también sentía la llamada de la cultura literaria y artística, por lo que un grupo de sus integrantes tomó la decisión de fundar una asociación de esas características. Así nació la Sociedad Casino de Murcia. Y ahora viene mi novelita. Sociedad Casino de Murcia. Era una tarde primaveral, algo calurosa, normal en aquella Murcia de 1847, pequeña y tranquila, en la que solo destacaba la plaza donde se levantaba la catedral y el palacio episcopal. 3 caballeros paseaban sin prisa por una estrecha calle próxima a la catedral. Estaban conversando animadamente, al parecer, de un asunto importante. Tenían el aspecto de burgueses, bien situados económicamente y vestidos a la moda romántica de la época. Parecían tener edades entre los 25 y los 40 años y entre ellos aparentaban tener una sólida y buena amistad. Decía uno de ellos: esto no nos pasaría si tuviéramos un local donde reunirnos. Creo que deberíamos pensar algo y tomar una decisión. Y dijo el segundo: estoy de acuerdo, y aunque no lo creáis, llevo tiempo pensándolo. ¿Podríamos hacerlo? Intervino el tercero: os gano la partida. Ya lo tengo pensado, y no solamente pensado, sino que incluso tengo el local donde podríamos reunirnos. Se trata del Palacete de Campo Hermoso en la calle Lucas. Caramba, dijeron los otros. Buen sitio, discreto y céntrico. Tendríamos que saber el precio y cuánto formaríamos la peña. Me alegro que os guste. Lo de peña solo hasta que formemos un grupo más numeroso y concretemos el proyecto.
Pongámonos en contacto con familiares y amigos para saber cuántos se unirían. ¿Qué os parece si dentro de 3 días nos reunimos en mi casa y hablamos? De acuerdo, aceptaron los otros. Y aquí tenemos el primer local oficioso del Casino de Murcia. Calle Frenería, número 30. Domicilio de don Juan López Somalo, de su familia, abogado, que es el que precisamente lleva la voz cantante. ¿Quiénes eran estos 3 señores que así proyectaban? El que ofrecía su casa y que parecía el más joven era don Juan López Somalo, abogado, y sus acompañantes y amigos, don Arsenio Arolas, militar, parece ser que ya era comandante, y don Manuel Rodríguez, funcionario y propietario de tierra, o sea, 3 personas de una economía más o menos saneada. Y llegó el día de la reunión. El hogar de la familia López Somalo acogió a familiares y amigos que, enterados del proyecto, querían integrarse o al menos estar informados. Tras los saludos de rigor, el anfitrión tomó la palabra. Señores, ya sabéis, por Arsenio y Manuel, el motivo de cuál es nuestro proyecto. Me he informado de la cuantía del alquiler, que es el palacete Campo Hermoso. Podrían ser unos 250 reales de vellón, más o menos, mensuales. Más, en principio, los gastos de acondicionamiento del local. No podemos saber todavía la cuota que vamos a pagar hasta que no sepamos cuántos vamos a formar esta asociación, el casino. He pensado este nombre que os doy a conocer, Sociedad Casino de Murcia. ¿Qué os parece? Y todos aprobaron el nombre y el sitio. Pero la reunión era privada. Había que oficializar la fundación y el nombre. Al ser López Somalo, abogado, fue el encargado de los trámites y de la redacción del acta fundacional. Pocos días después, en la prensa local se publicaba la noticia para generar conocimiento, efeméride, lo primero que he leído, 12 de junio de 1847. En el día de hoy ha quedado constituida la Sociedad Casino de Murcia, firmando el acta los siguientes señores: el señor López Somalo y 12 más. Esta sociedad ocupa la aristocrática casa del señor conde de Campo Hermoso en la calle Lucas. Como primer firmante del acta fundacional, don Juan López Somalo ejerció como presidente del ya Casino de Murcia, aunque en principio solo lo será hasta la elección democrática de la Junta de Socios en un aspirante o entre varios aspirantes al cargo. La propaganda para la asociación, para captar socios, había sido rápida y fructífera. Ya eran prácticamente 200 los que estaban reunidos y casi todos conocidos y algunos incluso emparentados. Era un grupo homogéneo por lazos de amistad y familia y también por aficiones comunes. En aquella Murcia romántica, pequeña y tranquila, del 4º año del reinado efectivo de Isabel II de Borbón, donde gobernaban los moderados del general Narváez y siendo presidente del gobierno el puritano don Joaquín María Pacheco, casi todos los murcianos de cierto nivel se conocían. Se acondicionó el local, amueblándolo con objetos rescatados de los desvanes de las casas de algunos de ellos y comprando otros, para darle un cierto aire moderno y al mismo tiempo elegante, pero sin ostentación, o sea, hasta cierto punto severo. Dijo el presidente: ya tenemos casino, ahora hay que inaugurarlo oficialmente. Busquemos una fecha adecuada, podría ser un domingo, así todos estaríamos libres. ¿Qué os parece el día de octubre? Tenemos varios meses para prepararlo y sobre todo para que la señora se compre o se arregle los modelitos que van a lucir ese día. El presidente es hombre de acción, organizativo. Ya tiene preparado el programa para la inauguración, con los miembros de la Junta de acuerdo. El presidente es un político. Fecha de esa inauguración, 10 de octubre. El 10 de octubre nació Isabel II. El 10 de octubre fue proclamada reina efectiva. El 10 de octubre se casó.
El 10 de octubre nació el Casino de Murcia. El programa consta de 4 partes. Enviar invitaciones para el acto a don Pedro Chacón, gobernador civil, senador por Murcia y recién nombrado senador vitalicio. Don Salvador Marín Baldo, alcalde de Murcia. Don Mariano Barrio, que era el obispo, recién nombrado también, un aragonés de los buenos. ¿Dónde estoy? Sí. Nuevo obispo de la diócesis de Murcia, de Cartagena, pero residente en Murcia, y también a otras autoridades civiles y militares. Segundo, una conferencia sobre los temas más destacados del lustro 43-47, o sea, esa política que se había ido llevando en esos 5 años y que eran los que conformaban la España donde en Murcia nacía el casino. Solicitar a don Mariano Barrio, obispo de la diócesis, tenga bien bendecir cristianamente la sede social del casino. Y cuarto y último, ¿qué se puede hacer para cerrar un acto en este país nuestro? Un vino español. Y llegó el día. ¿Faltó alguien al evento? No lo recuerdo. La emoción me embarga. Saludos, abrazos, sonrisas. Era el 10 de octubre de 1847. Y dijo el periódico 2 días después, Día del Pilar de Zaragoza, en esos 4 meses ha sido como la preparación del nacimiento del casino. En el día 10 de los Corrientes, a las 12 de la mañana, se verificó la apertura del Casino de Murcia. Una brillante y distinguida concurrencia ocupaba sus salones bastante bien adornados. Cuando se presentó el digno presidente de la ilustrada asociación, don Juan López Somalo, y pronunció un discurso admirable por la valentía y originalidad de su estilo y la exactitud de historia de la civilización española. Y ahí es donde yo he metido la historia de los 5 lustros. Digamos, no me lo he inventado, simplemente es una manera de decir que el señor López Somalo lo dijo, porque a continuación dice aquí, no está escrito todo lo que dijo. O sea que lo que voy a decir no está escrito. Porque los genios, cada instante que pasa, hacen nuevas creaciones. ¿Qué quiere decir? Que el señor López Somalo pudo haber escrito esto, pero se ha perdido. Y mi mente se ha revolucionado para contaros lo que pudo haber sido. Y ahora, con permiso, paso a la segunda parte y me siento. Gracias. ¿Se oye bien? El señor López Somalo, que ha venido actuando como presidente fundador de la Sociedad Casino de Murcia durante estos 4 meses, en esa dirección que os he dicho, calle Frenería, número 30, donde vivía con sus padres. Parece ser que él era soltero, aunque después se marchó a Madrid y llevó una vida y una carrera bastante exitosa, pero eso es otra historia. Y dijo, autoridades, señoras, señores, para inaugurar este local, sede social desde hoy, del Casino de Murcia, les voy a relatar los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en nuestro país y algunos en los países vecinos durante el lustro 43-47 de 1800. 1843. Mayoría de edad de Isabel II. La reina apenas tiene 13 años y es casi analfabeta. Solo sabe que es la reina. La reina madre, o sea, María Cristina de Borbón, está exiliada. Después de la caída del general Espartero, se tuvo que ir de España con su segundo marido y los hijos que con él tenía. Se había casado en secreto 2 meses después de morir Fernando VII. Algunos historiadores dicen que efectivamente se ha casado con el guardia de cor llamado Fernando Muñoz, al que la chispa y la simpatía de los madrileños llamaban Fernando VIII, porque era el marido de la que había sido esposa de Fernando VII.
Y sinceramente, y yo me lo creo lo que he leído, esta señora ya debía conocer bastante bien al muchacho 2 o 3 años más joven que ella. Ella tenía 28, él tendría 24 o 25, que se llevó a sus habitaciones privadas. Porque 2 meses después de que una reina de España se quede viuda, no me entra en la cabeza que se case tan deprisa y tan corriendo, porque embarazada no estaba. Tuvo después 7 u 8 hijos, pero todos después de los 9 primeros meses. Bien, la reina está sola en palacio con su hermana de 11 años y rodeada de un confesor, que fue el famoso padre Fulgencio, la dama de compañía principal, la dama de honor, era la condesa de Esposimina, y además una serie de camareras, pero todos personajes cobrando su sueldo. Es decir, ¿qué podemos esperar de 2 hermanitas que tan pequeñas ya su madre las abandona por otra familia, aunque sea la de ellos también, y la dejan sola en una España que en aquel momento precisamente no era el lugar más pacífico para vivir? La reina vive en París, en el Palacio de Malmaison, que era el palacio de la época napoleónica y donde había muerto la emperatriz Josefina. Ya tiene varios hijos y durante la regencia se decía, la reina está casada en secreto, pero embarazada en público. La reina madre, claro. Isabel II y su hermana, Luisa Fernanda, hija oficial de Fernando VII, y pongo una interrogación con X, porque si esta señora, como he dicho, conocía ya también al Fernando VIII, ¿quién nos dice que la Luisa Fernanda, la segunda hija, no fuera hija también de él? Porque viendo las fotografías, las hermanas no se parecen en nada, y además Luisa Fernanda es poco borbónica, aunque su madre sí era Borbón. Ellas viven en palacio, están rodeadas de un gran servicio, eso sí. Caída la regencia de Espartero, el nuevo jefe de gobierno es Salustiano Olózaga, liberal romántico, que logra la aprobación con adelanto de la mayoría de edad de la reina para que lo sea efectivo, o sea, semianalfabeta y con 13 años. El 10 de octubre de 1843, que es el día que los cumplió, es declarada mayor de edad y comenzó su reinado. Isabel II, reina de España. Hay un misterio sin aclarar en esta nueva situación política. Unas semanas más tarde, Olózaga se enfrentó a las Cortes, logra que la reina firme el decreto de disolución de las Cortes para que haya elecciones otra vez, y después, cuando viene un nuevo gobierno con Luis González Bravo, la reina se confiesa al muchacho al presidente siguiente, y le dijo que había sido violentada. Los autores de historia hablan de esa palabra y cada uno la interpreta a su manera. Hay quien dice, sencillamente, le cogió la mano y la hizo firmar. Otros dicen que la obligó de otra manera menos cariñosa. Incluso algunos se atreven a decir que pudo haberla violado. Lo he leído en algún sitio. Olózaga dimite y se marcha al exilio. El nuevo presidente de gobierno es González Bravo, desde diciembre de ese año 43, que lo hace con los moderados y un grupo político afín a él que se llama la Joven España. La reina Isabel II es la joven reina de España. Y pasamos al año 1844, fundación de la Guardia Civil. Desde la Guerra de la Independencia, 1808-14, y hasta 1840, metiendo en medio la guerra carlista, la primera guerra carlista, la seguridad pública en pueblos y caminos de España brillaba por su ausencia. Muchos españoles se echaban al monte y se convertían en bandidos y atracadores, viviendo del robo a los viajeros y a los habitantes de los pueblos. Los cuerpos locales de seguridad eran ineficaces para combatirlo y a veces incluso cómplices, porque aceptaban sobornos. Como el problema económico estaba tan mal, pues todo era posible. Desde diciembre del 43 gobiernan los moderados con el González Bravo como presidente. Después de un completo estudio de la situación, se tomó, por Real Decreto, la decisión de crear la Guardia Civil y suprimir lo que existía hasta entonces, la Milicia Nacional, que al parecer no estaba dando buenos resultados. La Benemérita, como se la llama también, es concebida como institución de Estado,
para restauración del orden público y efectos de convivencia. Es aceptada popularmente y pasa el tiempo y se demuestra que efectivamente era eficaz. Desde el principio se apuntó muchísima gente. Posiblemente los miembros de la Milicia Nacional, al ser suprimida, se apuntaron y muchos otros. Se habla de 15.000 guardias civiles ya en el primer año de su existencia. Vigilaban los caminos a los viajeros y estaban pendientes para evitar robos y violencia. Su organización se encomendó a un general del ejército, al general Girón, duque de Ahumada, marqués de las Amarillas y duque de Ahumada, títulos que aún existen. Pasamos al año 1845, nueva Constitución. Con los moderados en el poder se llega a la construcción del Estado moderno. Sus principales organizadores son don Alejandro Mon y don Pedro Vidal, quienes, con el apoyo del general Narváez, preparan este importante programa político. Revisión constitucional y leyes orgánicas complementarias. Reconstrucción administrativa del Estado, que estaba hecho un desastre. Reformas de la hacienda pública y régimen fiscal. Política de obras públicas. Promoción económica y, sobre todo, y algo muy necesario entonces, después y ahora, instrucción pública. De la revisión de la Constitución de 1837 surge esta de 1845, que asume puntos y artículos de la anterior. Como tesis fundamental, la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. Solo el Rey puede convocar las Cortes. Se mantiene el Congreso y el Senado, con escaños vitalicios para el Senado, como hemos visto al nombrar a don Pedro Chacón, senador por Murcia, y que ya era senador vitalicio. Se confirma la supresión de la Milicia Nacional decretada por González Bravo el año anterior, al crearse la Guardia Civil, y se establece la religión católica como confesión de la nación, o sea, del Estado y de la nación. La década moderada también es conocida como el régimen de los generales. Jaime Balmes lo llamó preponderancia militar. Balmes es hombre de concordia, consagrado a la moderación y el buen sentido, y también a una reconciliación dinástica. Ya hemos visto que del año 30 al 40, la primera guerra carlista, españoles matándose contra españoles, y entre ellos, como siempre pasa en las guerras civiles, familiares de un bando, familiares en el otro. Un desastre. Este hombre quería que se hubiera casado Isabel II, ahora lo veremos más adelante, con un primo suyo carlista, con el fin de que la monarquía uniera las dos familias, eran primos hermanos además, y se evitaran futuras guerras civiles, lo que no se consiguió. Es uno de los grandes intelectuales del siglo XIX, autor de Consideraciones sobre la situación de España y un libro muy famoso y muy leído, El Criterio, su obra más famosa. En este año de 1847 estaba ya muy enfermo porque no recibía la consideración que él creía que se merecía. Él era, digamos que, absolutista y estaban gobernando los liberales. Los diputados serían elegidos para 5 años. Y en caso de regencia, el regente o la regente no sería nombrada por el gobierno, sino que sería elegido en el familiar más próximo y con más derecho para ocupar ese puesto como familiar del rey o reina niña que quedara. También en este año 45, por la ley Vidal, se crean en España los institutos de enseñanza media y por parte del ministro Mon se intenta reformar la Hacienda. En Cataluña se funda el Banco de Barcelona. En Madrid ya teníamos el Banco de San Carlos, que había sido fundado unos años antes por el conde de Cabarrús. Próspero Mérimée, que os suena, escribe Carmen y Jaime Balmes El Criterio. Estos son también los años del boom minero, de los trovos, de la música, de la zarzuela,
de los valses que vienen de Viena, etc. Y empezaban ya a hacerse famosos en España las óperas de Verdi. 1846, el matrimonio de Isabel II, la gran desgracia. La reina de España va a cumplir 16 años y ya se la considera preparada para el matrimonio. Una serie de intrigas, más o menos secretas, en las que interviene el embajador de Francia, el embajador de Inglaterra, políticos españoles, la reina madre. Bueno, la reina madre, a fin de cuentas, es la madre de la reina, pero todos los demás es ganas de incordiar. Y unos políticos relacionados con la reina madre mueven los hilos de tan delicado asunto que solo debería afectar a España. La reina madre, que había regresado a España en 1844 con su segundo marido y sus hijos, que ya eran 6 o 7, tiene mucho que ver en esta boda, pues también quiere casar a su segunda hija con un príncipe de sangre real. No le importa con quién se case la reina, pero a la segunda sí que la quiere casar dentro de familias reales. Parece ser que sentía predilección de las 2 hijas mayores por Luisa Fernanda. Su segundo marido, Fernando Muñoz, regresa a España con el título de Duque de Montmorency, que le ha concedido el rey de Francia. El rey de Francia, casualmente, es tío de la reina María Cristina. ¿Cómo no le va a dar al marido de su sobrina un título, aunque sea francés? Y lo ha nombrado caballero de la Legión de Honor. Este hombre llega a Madrid y la reina Isabel II, su hijastra, le nombra duque de Riánsare. Le da el toisón de oro, lo nombra teniente general del ejército, supongo que porque había sido guardia de la corte y se había casado con su mamá. Y también una lluvia de títulos a los hijos del matrimonio y a toda la familia Muñoz. El Palacio Real está invadido por una nueva nobleza que, como es natural, escandaliza a la nobleza de rancio abolengo. Y paradojas de la vida. González Bravo, que había sido periodista, había puesto a parir, que se dice vulgarmente, en la prensa a la reina madre cuando sus amores y su matrimonio con Fernando Muñoz, desde el periódico El Guirigay. González Bravo tenía un seudónimo, Ibrahim Clarete. ¿Qué quiere lograr al decirle a la reina, al permitir que vuelva? Pues quiere, de esa manera, obtener el perdón y ser rehabilitado en los ambientes políticos. Las intrigas matrimoniales hacen que el ambiente político se muestre inestable. En febrero del 46 dimite el general Narváez y el nuevo jefe de gobierno es don Javier de Istúriz, un personaje importante y además muy bien considerado, uno de los primeros políticos liberales. Es un hombre puente. Esos políticos que hay, cuando dimite uno hasta que vuelva otro fuerte, lo ponen como si dijéramos para guardar las apariencias y mientras tanto los demás organizar la siguiente elección. La corona necesita heredero, a ser posible, varón. Hay que buscarle a la reina un marido. La reina no tiene opción, solo tiene que aceptar. Hay 6 candidatos. Hay más, pero hay 6 candidatos que parecen reunir las condiciones para ser rey consorte de España. En Inglaterra hay un rey consorte porque reina la reina Victoria. En Portugal hay un rey consorte porque reina la reina María II. Y en España, qué casualidad, los 3 reinos, Inglaterra, Portugal y España, la cabeza de la monarquía son 3 mujeres. Los 2 consortes, inglés y portugués, son Coburgo, de la misma familia. El primero que se postula es el duque de Aumale, hijo del rey de Francia, primo hermano de la reina madre. Ya ha pasado el siglo XVIII, pero Inglaterra pone el veto. El veto se niega a aceptar que la reina de España se case con un príncipe francés. En el siglo XVIII creo que suena que hubo los famosos pactos de familia entre los Borbones. Como el rey de Francia, aunque sea Orleán, realmente es un Borbón, Inglaterra pone ese pretexto. Está fuera de lugar, porque después de la Revolución Francesa, el gobierno napoleónico y los años liberales que llevamos, eso no tiene sentido. Pero el veto fue a misa. El segundo príncipe que opta
a ser marido, rey consorte, es el príncipe Leopoldo de Coburgo, primo del consorte de Inglaterra, primo del consorte de Portugal y además sobrino del rey de Bélgica. Pero ¿qué pasa? Como es pariente del príncipe consorte de Inglaterra, el rey de Francia, que ya le han puesto el veto a su hijo, se lo pone al primo del inglés. Nos quedamos sin dos pretendientes. El tercero es el conde de Trapani, hermano príncipe de Nápoles, hermano de la reina madre, o sea, tío de Isabel II. Pero parece ser que los liberales consideraban que era muy absolutista y lo rechazaron. Tercer no. Cuarto, el conde de Montemolín. Ese hubiera sido el ideal, en mi opinión, hoy. ¿Por qué? Porque era el primo hermano de la reina, hijo de don Carlos, o sea, el pretendiente carlista. Tenía sus partidarios, y muchos en España, y él se titulaba Carlos VI. O sea, él se titulaba fuera de aquí rey de España, aunque realmente no reinara. Pero aquí tenía sitios donde sí. Incluso a sus partidarios le daba títulos de nobleza, como por ejemplo al general Cabrera, que lo hizo conde de Morella. Todos esos títulos, años después, Alfonso XII los reconoció. ¿Qué pasa? Que este señor, como se consideraba rey, puso una condición. Dice, muy bien, la reina es Isabel II y yo soy Carlos, pero yo quiero ser rey en igualdad de condiciones. Como Isabel y Fernando, tanto monta tanto. Los políticos liberales dijeron que naranjas de la China y este señor se quedó fuera. Le dieron un gran disgusto al Papa, a Donoso Cortés y a Jaime Balmes, que eran partidarios de ese matrimonio, que nos hubiera ahorrado muchos disgustos, muchas muertes y 2 guerras carlistas más. Ya tenemos 4 noes. Quinto, el infante don Enrique, duque de Sevilla, y también primo hermano de la reina, además primo hermano de doble vínculo, porque sus padres eran hermanos y sus mamás también. Pero no fue aceptado, a pesar de que tenía bastantes partidarios, porque parece ser que hubo unos pronunciamientos semi-republicanos y lo involucraron. Posiblemente él no tenía arte ni parte, pero lo involucraron. Con lo cual, los liberales, quinto no. Y llegamos al sexto, el sí, el peor. El infante don Francisco de Asís, duque de Cádiz, hermano de don Enrique. ¿Por qué fue aceptado don Francisco de Asís? Pues porque nadie se opuso. Fijaros si era un personaje que nadie... Dijeron, pues bueno, que se case con él. Nadie, ni políticos, ni monarquías forasteras, absolutamente nadie. La mamá del nene sí, esa quería que se casara. Era la infanta Carlota. Yo no sé si a alguno suena un famoso episodio en la época de Fernando VII y Carlomarde, cuando Carlomarde iba con los papeles para que el rey firmara y que fuera heredero, para que la herencia pasara a don Carlos. La infanta, cuando lo vio, cogió el papel, lo rompió y le dio a Carlomarde un guantazo. Era el primer ministro, como si dijéramos. Y Carlomarde le dijo, Alteza, manos blancas no ofenden. Pero es que la infanta Carlota, aparte de manos, tenía puños. Bien, esta señora encantada de que su hijo se casara con Isabel, que era la reina. La reina madre, bueno, es mi sobrino. Pero Isabel II le dio por llorar y decir que no, con Paquito, no. Bueno, hay autores que dicen que no decía Paquito, que decía Paquita. El infante tampoco tenía ganas de matrimonio, prefería su libertad, sus aficiones y sus amistades. ¿Era afeminado? Puede ser, pero lo que sí es cierto es que tenía un amigo fijo y además le fue fiel toda la vida. No cambió de amigo nunca. Puede ser que fuera un amigo secretario. Era don Antonio Ramos de Meneses. A pesar de todo, el 10 de octubre de 1846, cumpleaños de la reina, se celebró la boda. La reina tenía 16 y el consorte 22. Eran primos hermanos, como he dicho, de doble vínculo. Doble boda, porque también la infanta Luisa Fernanda, que tenía 14 años, se casó con don Antonio de Orleán, duque de Montpensier. Fueron años después los padres de la famosa reina Mercedes, para que os suene. Hijo también del rey Luis Felipe,
de Francia. Ahora no protestó Inglaterra ni ningún país. ¿Por qué? Porque ya no se casaba, el príncipe francés ya no se casaba con la reina, se casaba con una infanta de España. Príncipe, este tal Montpensier fue un príncipe intrigante, ambicioso y nefasto para España por su comportamiento. En algunos libros incluso lo acusan de ser el causante del asesinato del general Prim, años después. Desde el principio, el matrimonio de Isabel y Francisco fue un error y una desgracia para los dos. Poco después de la boda, los reyes se separaron. El rey se fue con su camarilla, su amigo y unos cuantos más, se fue a vivir al Palacio del Pardo y la reina se quedó en el Palacio Real con su amigo el general Bonito, le llamaba ella, que era el famoso general don Francisco Serrano, duque de la Torre. Claro, esa es la excusa de la separación de los reyes. Al general Serrano, además de llamarle el Bonito, por su comportamiento en determinadas situaciones, también lo llamaron el Judas de Arjonilla, porque en Arjona, provincia de Jaén, tenía una enorme finca y él la llamaba Mi Arjonilla. Qué poco pesaba España cuando tuvo que admitir para el matrimonio de la reina los vetos de Inglaterra y de Francia. Y llegamos al último año, digamos que al que estamos, a 1847. Da comienzo el año con los reyes separados. En los círculos cortesanos se comenta la casi diaria presencia en palacio del general Serrano, algo contrario al protocolo y ofensivo para la dignidad real, pero la reina lo llama. Dimite don Javier de Istúriz. El general Goyena con el famoso marqués de Salamanca forman un nuevo gobierno. Quieren, de acuerdo con la reina, eso sí, organizar España y restaurarla económicamente, pero no lo logran y poco después tienen que dimitir. El general Narváez toma de nuevo el poder y comienza su actuación con la energía que le caracteriza. Jaime Balmes dice que en Narváez hay dos personalidades. Por una parte es genial y por otra contradictorio. El primer asunto en el que se involucra Narváez es el de la reconciliación del matrimonio real. El rey consorte había solicitado al gobierno que enviaran al general Serrano a cualquier sitio lejos de Madrid, pero no obtuvo respuesta. Aparte, intentaron mandarlo, pero el general, como era senador del reino, se negó porque decía que sus obligaciones como senador los retenían en palacio. Los retenían porque la reina no quería que se fuera. Y por otra parte, el rey Francisco, a pesar de que era el consorte, también quería, como su primo el Montemolí, tener parte en el gobierno, algo que los políticos no estaban dispuestos a aceptar. Narváez se puso en contacto con el nuncio papal, Monseñor Brunelli, para que, por intervención del nuevo papa, que era el conde Mastai Ferretti, que tomó el nombre de Pío IX, famoso, se aconsejara lo que había que hacer. Roma tenía en España, como he dicho antes, dos grandes aliados, Donoso Cortés y Jaime Balmes. El Papa, por medio del legado y a petición del gobierno del general Narváez, se puso en contacto con los reyes, con uno y con otro, recordándoles sus obligaciones como matrimonio, que debían dar ejemplo para que lo que se comentara fuera repercutiera en el bien de España. Para solucionar la cuestión del general Serrano, el general Narváez le dijo, por obediencia, a Granada. Eso sí, lo mandó de capitán general, o sea, que no le dio un puesto de poca categoría. Y ya no tuvo más remedio que marcharse. Ya desaparece Serrano de la vida de Isabel, más o menos. Asomaron otros. El rey consorte regresa a palacio. Representa su papel con corrección, acompañando a la reina en los actos de protocolo y guardando las formas en todo momento. Pero, ojo, también logró conservar a su amigo secretario, que de ese él no se separó, la reina sí, el rey no. También este año va a tener lugar una amplia amnistía,
Sabéis que hay muchos señores españoles que por motivos políticos estaban fuera. Volvieron casi todos. Uno de los primeros en volver fue el famoso Salustiano Olózaga y otro al que lo amnistiaron, reconociéndole todos sus títulos de príncipe, conde, duque y demás, fue un nombre que quizá os suene, Manuel Godoy, el príncipe de la paz, que había sido favorito en el reinado de Carlos IV y María Luisa, o sea, en el siglo anterior y primero del que estamos. Ya tenía más de 80 años, vivía en París y dijo que se quedaba en París, y allí murió. La presencia del rey consorte en palacio es muy necesaria. La reina da excesiva intimidad a sus amigos, por lo que en caso de embarazo, el rey debe estar cerca para justificar que es el papá y que no se le tache al niño de ser un bastardo. El rey Francisco además tenía una costumbre muy lucrativa. Dicen, cada vez que la reina estaba en estado, naturalmente, inmediatamente que se sabía, el rey ya estaba allí. Y cuando llegaba el momento de hacer la presentación en la famosa bandejita, antes de salir con la bandejita, el rey recibía un papelito con una cifra, una cantidad de reales para su cuenta privada. O sea, que vendía su presencia en palacio y su firma como rey legal. Otro asunto son las relaciones con la Santa Sede. España en ese momento no tenía concordato y había interés en firmar uno. Se intentó, pero el periódico Time de Londres, al que el espía embajador de Inglaterra en España, el señor Bulwer-Lytton, lo tenía informado, publicó la noticia. Naturalmente no se logró nada, pero le sirvió al general Narváez para montar en cólera. Y lo mismo que había hecho con Serrano, le mandó una carta a Lord Palmerston, que era el primer ministro de Inglaterra, pidiéndole que relevara al embajador. El señor Palmerston dio la callada por respuesta y entonces Narváez cogió todos los papeles del señor Bulwer, le añadió un pasaporte y le dio 48 horas para abandonar España. O sea, fuera de aquí. Lo expulsó. Claro, Inglaterra montó en cólera, pero había en este momento en toda Europa unos movimientos revolucionarios muy inquietantes y todo el mundo pensó que mejor era dejar las cosas como estaban y esperar qué iba a pasar, que pasó de todo, pero esa es otra historia que no entra en mi año 47. La popularidad de Narváez está por las nubes, lo que da solidez a su gobierno para poder actuar con más seguridad. En relación con los vientos revolucionarios en Europa, que ya he anunciado, se observan disturbios en Italia. En Turín se publica un periódico llamado Il Risorgimento, que era de tendencia nacionalista. Quería unificar toda Italia como república y que cayeran todos los gobiernos, principados, ducados y marquesados, incluidos los que pertenecían a Austria, porque en aquel entonces casi media Italia pertenecía a Austria, y al sur estaba el reino de Nápoles, donde gobernaban los Borbones. Y también el Papa era un soberano, era el rey de los estados pontificios y además el soberano eclesiástico de todos los católicos del mundo. Tenía dos poderes, el espiritual y el material. De todas formas, ya os lo adelanto, aunque no fue después, con Pío IX esa situación terminó. En Francia también quiere que dimita el rey Luis Felipe y se proclame la República. En Austria gobierna desde hace 30 años el famoso príncipe de Metternich y piden su dimisión y cambios políticos. El emperador no tuvo ya más remedio que abdicar y fue cuando entró a gobernar otro emperador famosísimo, Francisco José, el que se casó con Sisi. Inglaterra se cura en salud, no hace nada de eso, pero estaba en los procesos industriales. Allí trabajaban los niños, los adolescentes, 12 y 14 horas diarias. ¿Qué hizo para calmar los ánimos? Esas horas las dejó en 10. ¿Qué logró? Además se benefició, porque con 12 y 14 morían a manta. A partir de ahora van a morir menos niños,
con lo cual la población va a aumentar. En Alemania se da a conocer como diputado de derechas un señor muy famoso después, el conde Otto von Bismarck. El rey Guillermo, debido a las protestas, tiene que hacer algunas concesiones, pero bueno, ahí también hubo enfrentamientos. Y un detalle curioso, surge en Estados Unidos, junto al lago Salado, en Utah, la secta de los mormones, que después se ha oído hablar mucho de ello. En Portugal reina María II, como he dicho antes. También tuvo su levantamiento, sobre todo en Oporto hubo un levantamiento además bastante poderoso que querían proclamar la república. Claro, a España no le interesaba que Portugal, su vecina, fuera una república. A Inglaterra, que son primos, porque los dos reyes consortes son primos hermanos, tampoco. España fue la que le tocó pagar el pato. ¿Por qué? Pues porque tuvo que mandar un ejército que le puso al frente al general Gutiérrez de la Concha. Entraron a Portugal por el Valle del Duero, vencieron a los sublevados. Eso le valió al general varios títulos, entre ellos el de Marqués del Duero, con el que ha pasado a la historia. En Cataluña, los carlistas vuelven otra vez a sus guerrillas, con la excusa de que están ayudando a los Matiners, que es un grupo independentista catalán. Pero fueron sofocados. Eso hizo que el general Cabrera, el conde de Morella, se sintiera decepcionado, se marchara de España, se fue a Inglaterra, se casó con una lady millonaria y ya no volvió a España a ponerse al frente de ningún ejército. Por estos años se lee a Mérimée, como he dicho antes, autor de Carmen, ambientada en España, a Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, y al famoso Zorrilla, don Juan Tenorio. También se leen poesías de Campoamor y se escuchan las óperas de Verdi. Con este resumen del lustro 43-47, del que se podía estar hablando horas y horas, pero no quiero cansaros, doy por conclusión mi intervención. Al cabo, el orador, o sea, el señor López Somalo, da las gracias y se retira, pero interviene de nuevo para decir: señores, el grupo, estos 12 y yo, que hemos estado hasta hoy intentando crear lo que estáis viendo, o sea, la Sociedad Casino de Murcia, lo hemos hecho espontánea y desinteresadamente, pero con carácter provisional. Ahora ya tenemos local social, por tanto, nosotros nos tendremos que retirar. Puesto que somos más de 200, creo conveniente la elección democrática de la Junta Directiva que lleve a la Sociedad Casino de Murcia por la senda del futuro, significándoles que hay mucho por hacer. Por mi parte, tengo la enorme satisfacción y el honor de haber formado parte de este grupo. Tenemos un único candidato para presidente, don Luis Fontes Contreras. Creo que lo conocéis todos. Pido que votéis si lo aceptáis o no. Es aceptado por unanimidad. Realmente fue el primer presidente en el casino en Palacete de Campohermoso, igual que López Somalo había sido el presidente fundador en su domicilio particular. El señor Fontes da las gracias y dice que cuenta con todos, pero que formará la Junta entre los que se presenten voluntarios. El señor López Somalo vuelve a decir: ya tenemos casino, ya tenemos presidente. Por tanto, solicito a nuestro obispo, tenga a bien, dar a nuestro local y asociados la bendición cristiana. Accede gustosamente don Mariano Barrio a la invitación y en nombre de la Santísima Trinidad da su bendición deseando a la Sociedad Casino de Murcia un futuro y un buen hacer y mucho futuro, como así está ocurriendo. Para finalizar el acto, se visitan las instalaciones y se brinda en amistad y armonía con un vino español. Señores, 175 años nos contemplan. Muchas gracias.